Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer se ha registrado un nuevo acto de sabotaje contra el oleoducto norperuano en el tramo 2. Este se suma a otro previo que hubo a mediados del mes de junio, y esta problemática ha llevado a que el día de hoy se encuentre el ministro de Energía y Minas, el señor Ismodes, en la región Loreto, conversando con el gobernador para buscar una solución a este problema, que parece que no tiene salida. Y para tratar de entender las complejidades propias de esta situación, hemos invitado el día de hoy al señor Jaime Antezana. Él es especialista en conflictividad en torno a industrias extractivas, especialista en terrorismo y narcotráfico también. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Primero quisiera preguntarte, esta reunión que se está llevando a cabo el día de hoy entre el ministro de Energía y Minas y el gobernador regional de Loreto, ¿crees tú que puede de alguna manera conllevar a resolver este problema? Veamos el contexto. El día viernes pasado estalló el conflicto en el circuito petrolero de Loreto, ¿no?, que cubre un territorio mucho más amplio de las 5 cuencas, que hasta hace poco se aludía. Y el día lunes, ayer, se configuró ya el conflicto en su real magnitud, ¿no? Y el Ejecutivo presuroso ha enviado una delegación encabezada por el ministro del Interior, ¿no?, el viceministro de Gobernanza y otros funcionarios de alto nivel a la ciudad de Iquitos. Un comentario preciso sobre esto es que se están reuniendo con el gobernador regional de Loreto, quien no es interlocutor en este conflicto. O sea, ¿Por qué no es interlocutor si es una autoridad regional? Es una autoridad regional, pero los interlocutores del conflicto son la representación de las 54 federaciones indígenas, que son los protagonistas de este paro indefinido. ¿No están participando ellos del diálogo el día de hoy? No. El diálogo va a tener que, una vez que vean que esta reunión al parecer va a ser protocolar, ¿no?, sepan que el conflicto no se resuelve hablando con el gobernador regional de Loreto. Van a tener que buscar hablar con quienes son los protagonistas de este estallido del conflicto en el sector. Digamos, también hay que respetar la institucionalidad, y en este caso el gobernador regional es la máxima autoridad en la región, por lo tanto no debería agotarse ahí el diálogo, pero es saludable que también participe esta autoridad en el diálogo. Sí, pero si yo quiero resolver un conflicto, invito al gobernador regional a que se busque el diálogo con quienes son los que están en estos momentos, han logrado paralizar todo lo que son los ríos Ucayali, Marañón y obviamente por consiguiente el río Amazonas, ¿no? Porque este no solamente no es un paro indefinido del movimiento indígena que está ubicado y asentado en el circuito petrolero, sino también incluye armadores fluviales, ¿no?, también a otros sectores menores de la provincia del Datén y de Nauta, ¿no? Entonces, evidentemente, se afectan otros sectores también. Entonces, va a llegar un momento, como en el caso de Las Bambas, donde de nada sirvió conversar con el gobernador regional, ¿no?, sino que tienes que tener interlocutor. Y el interlocutor son los representantes de las 54 federaciones indígenas que están actualmente articulados en la plataforma de los pueblos afectados por la actividad petrolera. Correcto. Quisiera, precisamente hablando de los actos de sabotaje contra el oleoducto norperuano, las comunidades se ven afectadas, pero también hay una relación, porque quienes cometen esos atentados, algunos de ellos por supuesto, no todos, pero son miembros de estas comunidades. Entonces sería bueno aclarar quiénes son los verdaderos responsables de estos atentados recurrentes. Mira, en las últimas semanas, ¿no?, se ha intentado vincular, ¿no?, los sabotajes a miembros de las comunidades indígenas, ¿no? Sin embargo, sobre este tema, el movimiento indígena, ¿no?, que está hoy paralizando el circuito petrolero, ha sido muy claro al respecto. Ha señalado que ellos exigen la conformación de una comisión de la verdad para saber, ¿no?, quiénes han sido los responsables de todos estos fenómenos de derrames petroleros que están contaminando los ríos, destruyendo
la flora, la fauna y los... Paralizando la industria. Claro. Entonces, ellos han sido claros, ¿no? Si hay indígenas comprometidos, y los ha habido, Mayurigaga es uno de ellos, ¿no? Claramente, ellos no consideran que sea indígena o no, tienen que responder ante la justicia, ¿no? No hay ningún trato especial, ¿no? Pero que se investigue a fondo. Pero en la evidencia que tenemos en tu experiencia, ¿quiénes ocasionan estos sabotajes, estos atentados? En la mayoría de casos, ¿pertenecen a las comunidades o son actores externos que llegan a la zona? Esa es una de las cosas que se quiere dilucidar con la Comisión de la Verdad. Y hace mucho tiempo están planteando la Comisión de una Comisión de la Verdad. Si los propios indígenas están planteando una Comisión de la Verdad, es que ellos no están dispuestos a que a nadie se le pueda eximir de sus responsabilidades. Ahora, sobre eso, evidentemente hay empresas interesadas, ¿no?, en los derrames. ¿En qué sentido? En los sabotajes. Hay empresas que involucran en algunos casos a indígenas, pero son indígenas de manera individual. Son empresas que prestan el servicio de reparación y mantenimiento. Efectivamente. Entonces, hay una combinación de intereses. Eso es claro, eso no, los intereses económicos de ser ellos, esas empresas y algunos miembros de manera individual de los indígenas, no se puede descartar. Pero para eso tiene que conformarse la Comisión de la Verdad. ¿Por qué no de una vez? Está en esa propuesta en el Congreso de la República, ¿no? Y el Ejecutivo también tiene pleno conocimiento. Ahora, ¿no hay cierta responsabilidad en Petroperú, que es el operador del oleoducto? Porque finalmente es un activo crítico que requiere cierto resguardo. ¿No tendría Petroperú que estar mejor preparado para hacer frente a estos sabotajes? Mira, de los primeros días de junio que hubo en Nuevo Progreso un derrame, ¿no?, por sabotaje. Ahora lo de ayer en Santa María de Nieva, Condorcanqui, Amazonas, ¿no?, otro sabotaje. ¿Cómo es posible que ocurran sabotajes en menos de un mes, ¿no?, o casi un mes, de 8 de junio a ayer? También fue 8 de junio. O sea, en un mes, exactamente 2 sabotajes. ¿Y dónde está Petroperú? ¿Cómo es que no dan con los responsables? Entonces algo está fallando, ¿no? ¿Cómo que una pequeña sierra o una sierra puede estar generando este tipo de derrames petroleros que contaminan los ríos, acaban con los peces, contaminan la salud de los niños, ¿no? ¿Cómo no puede tenerse un sistema de control del oleoducto norperuano? Ahora, diferentes actores, entre ellos directivos de Petroperú, señalan que para hacer frente a esto, el apoyo de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, sería deseable. Desde su punto de vista, ¿sería positivo que las Fuerzas Armadas brindan resguardo al oleoducto? No, yo creo que eso llevaría a una militarización del oleoducto y por lo tanto del circuito petrolero. Y yo creo que esa postura hay que descartarla de plano. ¿Por qué no? Porque poner a las Fuerzas Armadas a una labor para la cual no están preparados nos va a costar más de lo que significa darle hay que reparar todo el oleoducto, hay que mejorarlo, ¿no? Hay que poner mejores sistemas con tecnología moderna, ¿no?, de drones, GPS y formas para poder saber en qué momento está ocurriendo el sabotaje y tener un sistema rápido para poder dar con los responsables, ¿no? Eso no es posible. Hoy, en estos tiempos de alta tecnología, no es posible que te hagan un sabotaje y no sepamos y los sistemas estén llegando como a tortuga. De tener 8.000 o 5.000 o no sé cuánto para cubrir más de 1.000 kilómetros que tiene del oleoducto de tamaño, evidentemente no nos va a servir. Ahora, para quienes no hemos tenido oportunidad de conocer el oleoducto, llama la atención que con una sierra, con métodos artesanales, se pueda generar un daño al oleoducto. Me cuesta entender, la verdad. Entonces, tú que has estado en la zona, conoces el problema. ¿Cómo es posible que con herramientas simples se pueda generar, perforar el oleoducto? O sea, entender visualmente, el oleoducto está bajo tierra. ¿Cómo llegan a él? Está bajo tierra. Sin embargo, mucha gente sabe dónde está. Y para saber dónde está no puede ser un sencillo y humilde indígena. Tiene que ser alguien que tenga información de dentro.
¿no? O que sepan los planos, porque los ductos están enterrados, ¿entiendes? Están muchas veces sobre cochas, están sobre sedimentos, ¿no? Entonces, un indígena puede ser, pero tendría que ser muy capaz, ¿no? Tendría que ser parte de una organización mayor para poder dar el justamente con el ducto y tener una sierra, porque cualquier sierra no creo que corte un ducto, ¿no? Menos un ducto que para su época era uno de los ductos más importantes del mundo. Tú has señalado que algunas de las empresas que brindan el servicio de mantenimiento podrían estar vinculadas a los actos de sabotaje, pero obviamente que sí, ¿no? Sin duda alguna. Son muchas empresas las que están detrás del dinero para la remediación, ¿no? Para la limpieza de los ríos. Pero digamos, no hay evidencia para eso, porque si así fuera, Petroperú no contrataría con ellos el mantenimiento. Bueno, por eso que es importante la Comisión de la Verdad. O sea, ¿quiénes debieran integrar esta comisión? Las empresas, el Estado, ¿no? Los Cuando dices empresas te refieres a Petroperú y las empresas operadoras de los lotes. Por supuesto. Ajá. O por lo menos Petroperú, ¿no? Que es la empresa del Estado que tiene la responsabilidad del oleoducto norperuano y sus dos ramales. Tiene que estar, ¿no? Tiene que involucrar a los indígenas, tiene que involucrar al Estado en sus 3 niveles, ¿no? Tanto el gobierno regional, los municipios, pero lo más importante es que funcione una investigación sobre esto y haya un compromiso para que no se siga saboteando el oleoducto norperuano. Además, en algunos casos se han dado instancias en las que, y acá sí hay evidencia de que son miembros de comunidades, impiden el ingreso de personal que va a reparar. Precisamente, bueno, quisiera saber cuál es el incentivo que podría haber para evitar que se repare. Por un lado puede estar razones móviles económicos, evidentemente, ¿no? Porque la remediación, la limpieza genera trabajo para muchos de ellos, ¿no? Pero yo creo que también en los últimos tiempos es porque los organismos del Estado y los organismos que tienen a su cargo ver todos estos problemas de afectación ambiental, ¿no? Han ido ninguneando el tema de la importancia, ¿no? De que la devastación que genera los derrames de petróleo. Entonces las poblaciones indígenas muchas veces evitan el ingreso para que digan, así están los ríos, así vivimos, así se bañan los niños en esas aguas. Y de los peces que se alimentan, que son básicamente los ríos, están totalmente contaminados. Los organismos están con metales. La flora y la fauna, más allá de los ríos, también están severamente afectados. Entonces ese es el nivel de devastación que se está sufriendo la Amazonía. Desde el punto de vista ecológico, ¿cuál es la magnitud del daño que un derrame como el que se ha producido en junio o el de ayer puede generar? Mira, yo diría que para efectos que la gente tenga una información muy clara, todo termina en el río Amazonas. Es decir, principalmente el río Marañón, porque va a dar después al origen junto con el Ucayali. Correcto. El río Marañón, que es el que justamente es el río más importante del circuito petrolero, ¿no? Luego está el Napo, ¿no? Y el Ucayali, es el río más contaminado por los derrames petroleros, ¿no? Y en general por los más de 45 o 48 años de actividad petrolera. Entonces, ese es lo que tiene que entenderse. Por eso es que ellos están exigiendo de que para una zona que ha sido duramente afectada desde la construcción del oleoducto norperuano, sus 2 ramales, ¿no? Y los nuevos lotes como el 95 y el 67 que recién va a entrar en operaciones posteriormente, ¿no? Toda esta zona que está siendo afectada es una zona de devastación. Eso es lo que ellos necesitan que se entienda. Es una zona donde no hay un conflicto armado interno como lo del BRAE, o no hay un fenómeno como el Niño Costero, que fue lo del norte. Acá ha habido la actividad petrolera. Y la actividad petrolera lo ha hecho sobre la base de la conculcación de derechos y la invisibilización de las poblaciones originarias, es decir, las comunidades indígenas. Entonces, por eso es que es necesario una atención excepcional, no especial, sino excepcional. Es decir, la propuesta que ellos tienen actualmente del decreto de urgencia, ¿no? Pero acá también hay una responsabilidad del gobierno regional, de las municipalidades, porque
se percibe un canon, ¿no? El canon petrolero. Entonces, parte del problema es que estos recursos finalmente no llegan a las poblaciones afectadas, las autoridades no los usan de manera eficiente. Entonces, podríamos decir que hay una responsabilidad también compartida. Efectivamente, claro, el canon del petrolero llega a los 3 niveles de gobierno, central, regional y local. Sin embargo, cuando se redistribuye el canon, ¿no?, en el escenario regional de Loreto, esta va principalmente a las zonas urbanas y no va a las comunidades indígenas, porque electoralmente no les da ningún beneficio, ¿no? Entonces, si tú vas a invertir en trompeteros, ¿no?, o en Bretaña, ¿no?, Son o en Puinagua, alejadas. no le va a dar ningún resultado, ningún beneficio político electoral. Entonces no inviertes. No llegan. Por eso es que entonces este es uno de los asuntos. El gobierno regional, ellos no confían que vayan a destinar los fondos para atender las necesidades básicas de la población indígena. No lo han hecho, ¿no? Y es por eso que ellos, a través del decreto de urgencia, están planteando una autoridad para la reconstrucción. Cuando este decreto de urgencia, digamos que debería ser presentado, entiendo yo que por PCM, lo que plantea es cuando dicen reconstrucción, porque se entiende que, por ejemplo, en el caso del norte hay un proceso de reconstrucción como consecuencia de un fenómeno natural. ¿Por qué usan el término reconstrucción en el caso del circuito petrolero? Si vieras el río Marañón, necesitaría remediación. Eso es reconstrucción. Si vieras los animales, toda la producción hidrobiológica de los ríos que están o contaminados o muertos, se necesita que hay que reconstruir. Si vemos la salud de los niños y de las poblaciones indígenas que se están muriendo, hay que reconstruir. Si ves la flora y la fauna, los animales se han ido mucho más lejos por los derrames petroleros. ¿Por qué una autoridad sería un modelo más efectivo que lo que tenemos, el marco institucional que tenemos actualmente? Mira, es una propuesta, ¿no? Es una propuesta del concepto de autoridad, se recoge del modelo de la reconstrucción con cambios del norte. Puede ser otra, pero lo más importante es que, uno, exista un plan, ¿no? Un plan para el área creado por una norma, ¿no? Puede ser decreto de urgencia, puede ser decreto ley, pero que exista entonces una institucionalidad. Dos, que exista fondos destinados para eso. El movimiento indígena y sus técnicos han estimado que la reconstrucción, solo la reconstrucción, lo que se llama reparación, remediación, ¿no?, todos esos conceptos más o menos tendrían un costo estimado de alrededor de 10.000 millones de soles, ¿no? Toda la reconstrucción, no estamos hablando de desarrollo, lo que los indígenas llamarían buen vivir, no, estamos hablando solo de la reconstrucción, de darle mínimas condiciones, lo que llaman los tecnócratas la superación de las brechas, ¿no? Pues bien, ellos han estimado en 10.000 millones. Entonces, lo que ellos plantean es que exista la voluntad del Estado de atender a estas zonas, todo el proceso de reconstrucción por la actividad petrolera de más de 45 o 48 años, algunos ya señalan que son 50 años de actividad petrolera, que no ha llevado ningún sistema de agua potable de calidad existe en una sola comunidad. Pero claro, ese es legítimo que se aspire a mejorar la calidad de vida y además, sobre todo, habiendo una actividad extractiva importante. Pero el término reconstrucción no sé si encaja ahí, porque no es tampoco que la actividad extractiva haya destruido sistemas de agua o centros de salud, ¿no? No, pero sí ha destruido la flora, la fauna, los ecosistemas, está afectado clamorosamente la salud, ¿no? La cantidad de metales que hay en los organismos de los niños, de las poblaciones, ¿no? Sus aguas están contaminadas. Por eso el concepto de reconstrucción. De acuerdo. No hay otro concepto que encaje ahí. ¿Cuál sería? Desarrollo, si no han tenido atención. Las poblaciones indígenas han sido los invisibilizados hasta sus protestas iniciales, prácticamente a inicios del siglo XXI, 2006 arrancan las protestas, ¿no? Y hoy sí ya podemos hablar de un movimiento indígena, ¿no?, con representación propia en Loreto, ¿no?, como parte de un movimiento indígena nacional. Entonces, recién ahora tienen una política de Estado.
No se trata de un trato especial, se trata de darles las mínimas condiciones. Mínimas condiciones. Nadie está hablando de regalarles dinero, ni siquiera ellos van a manejar esto, porque ellos plantean que esta autoridad o plan o lo que se llame, ¿no? Y estos 10.000 millones que costaría la reconstrucción de todas las condiciones del circuito petrolero, debe manejarlos el Estado. Pero sí tiene que haber fondos, porque cuando va una obra de agua o de escuela o de posta, no encuentran los recursos. Este año, 2019, querían más o menos llegar a más de 20 obras. No llegan hasta ahora 20 obras. Y estamos hablando de varios gobiernos que se han comprometido y no hay. Las actas no se cumplen. Entonces, ¿qué hace la gente? Si está sobre una zona donde se produce alrededor o un poco más del 60% de la producción petrolera del Perú y no está siendo atendida. Bueno, esperemos que espacios como el que se está dando hoy puedan generar diálogos que no solamente resuelvan el conflicto, el paro de ahora y los derrames, sino también mejorar las condiciones de vida para quienes viven en el área de influencia del circuito petrolero. Sobre eso, los indígenas no están en contra de la actividad petrolera. Ellos no son enemigos de la actividad petrolera. Lo que ellos quieren es que el Estado se acuerde de ellos y atienda lo que ellos han llamado la deuda que tienen con ellos. De acuerdo. Jaime, te agradezco mucho. Gracias, Fernando. Jaime Antezana, especialista en conflictividad en torno a industrias extractivas, terrorismo y narcotráfico en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.